En fin. Bueno, ahí ven la pantallita esta que dice taller de cultivo periodo vegetativo. Sí, Sí. Joya. Bueno, de eso vamos hoy. Veníamos de un recorrido que había empezado ya sea con la germinación o con el esquejado. Bueno, ese periodo que lleva más o menos alrededor de 4 semanas, hasta que ya sea que la planta se enraizó o que la semillita ya alcanzó algunos nuditos y tiene más de, digamos, por lo menos 2 pares de hojas verdaderas, ahí podemos pensar que estamos en el periodo vegetativo propiamente dicho, ¿no? Que bueno, que la planta ya pasó estos estadios tan vulnerables y entonces vamos a empezar a pensar ya en algunas intervenciones tanto sobre el sustrato como sobre la planta, ya teniendo en cuenta que, digamos, no es tan baby. Bueno, lo más importante que tenemos que tener presente en el periodo vegetativo y bien adelante en todo nuestro cultivo es que las plantas de marihuana son, salvo las automáticas, plantas fotoperiódicas. Me parece que eso lo entendimos bien todas, ¿sí? Y es para mí fundamental porque la mayor parte de las complicaciones que tenemos es porque hay una de las condiciones del fotoperiodo no se cumplen, ¿sí? Ya sea que en vegetativo tienen poca iluminación o que en floración tienen demasiadas horas de luz. Entonces, bueno, este es un nudo en el aprendizaje y en el llevar adelante un cultivo, poder determinar y asegurarse de las condiciones de luz, tanto en el interior como en el exterior. En el periodo vegetativo hay que tener más de 12 horas de luz. De hecho, veníamos con la semillita o con el esquejito con 24,0 o con 18,6 y vamos a seguir en esa relación de iluminación todo el periodo vegetativo. Para hacerlo en el exterior, tenemos la situación, no sé si recuerdan esta diapo, tenemos la situación de que particularmente en la Argentina, en nuestra región, tenemos prácticamente todo el año menos de 12 horas de luz. En el exterior vamos a poder vegetar nuestras plantas desde noviembre, mediados de octubre, hasta principios de febrero, mediados de febrero. Después vamos a ver un acortamiento en la cantidad de horas de luz de día y vamos a empezar a tener menos de 12 horas de luz, más de 12 horas de oscuridad, con lo cual todas nuestras plantas que sean sexualmente maduras van a empezar a florar. Esta es una cuenta que ya tendríamos que como que empezar a hacer, por ejemplo, ahora estamos en agosto, nos quedan cuántos días hasta que nuestras plantas en exterior empiecen a florar, empiecen a florar. Bueno, saquemos esa cuenta aproximadamente. Supónganse que el 15 de noviembre las plantas empezarían a registrar un cambio en la iluminación, a lo mejor antes, ¿no? Eso va a depender mucho de si las plantas, si son índicas, si son sativas, si las plantas son plantas que vienen de esquejes y a lo mejor tienen un nivel de concentración y ya de formación de sus órganos sexuales ya desarrollados, o sea, van a haber un montón de cosas que es lo que nos van a modificar el comienzo, pero más o menos a partir del 14 de noviembre ya vamos a tener más de 12 horas de luz, entonces, bueno, las plantas van a estar sensibles a este cambio de fotoperíodo. Así que pónganle que tenemos 14 días de noviembre, más todo octubre son 45 días, más todo septiembre son 75 días,
más 20 de agosto. Son 95 días. Una planta híbrida, digamos, con una buena relación índica, una planta índica, ni hablar una planta automática, pero una planta de floración corta va a llegar bien. Una planta más sativa, capaz que para el 14 le estén faltando unos días. La planta va a estar bien llena de flores, eso va a hacer que le resulte más complicado volver hacia atrás el fotoperíodo, perdón, el proceso, digamos, pero puede afectarnos ese cambio de la intensidad, de la cantidad de horas de luz sobre el final de la floración. O sea, va a afectarnos, porque incluso, por ejemplo, si pudiéramos regularlo, lo ideal sería que vayan bajando esa cantidad de horas de luz, ¿no? Bien, hasta acá esto se entiende bien, se lleva bien, lo tienen más o menos al calendario, que hay un momento en el que ya no voy a poder estar haciendo más exterior, ¿sí? Porque si hago en exterior va a aflorar o va a vegetar, digamos, ¿sí? Según lo que yo esté haciendo, tengo que tener en cuenta que, bueno, el fotoperiodo va a cambiar y en el exterior no lo manejo, ¿sí? La alternativa para eso es el indoor. Y en el cultivo de marihuana, el indoor es una forma bastante, por no decir muy, muy conveniente para regular un ciclo de cultivo. Bueno, ¿qué pasa durante el periodo vegetativo? Las plantas crecen. Pueden hablar, chicas, ¿eh? Las plantas crecen, se llenan de follaje, aumentan en tamaño, básicamente, y eso pasa a nivel del follaje y también a nivel radicular. Y esto es re importante porque las plantas durante la floración van a aumentar muchísimo de tamaño, pueden llegar a aumentar, a crecer hasta el doble o más durante el tamaño de la floración, pero su crecimiento radicular se va a ver muy lentificado. Entonces, si nosotras tenemos unas plantas que están bárbaras, pero las raíces están medio flojas y lo ponemos a florar, la planta va a empezar a crecer de tamaño y de volumen y las raíces no. Entonces la planta no va a estar bien, ¿sí? Incluso por eso es muy conveniente tomar un periodo de generación de raíces antes de pasar a florar, ¿sí? Ni hablar de si trasplantaron, por ejemplo, porque como se va a detener el crecimiento radicular, cuando pasen si pasan a floración, si trasplantás, ponele, usted tiene una maceta, la tienen maceta de 7, dice, bueno, le voy a poner una maceta de 15. Bueno, lo trasplanto y le cambio el fotoperíodo. No, porque si no, al cohete la trasplanté porque la planta prácticamente no va a crecer el tamaño de sus raíces. Así que tengo que darle un tiempo para que colonice toda esa parte nueva de sustrato y se empiece a poblar de raíces. Bien, volvamos al vegetativo. Entonces, bueno, básicamente voy a tener que preocuparme muchísimo por el crecimiento de las raíces, ¿sí? Como siempre, eso va a estar muy condicionado por el sustrato, ¿sí? Si tengo un sustrato que es un sustrato que tuvo, por ejemplo, hecho a base de compost, pero no tiene una buena cantidad de perlita o de resaca, sobre el final del vegetativo se va a ver más compactado. Entonces, bueno, es muy recomendable hacer varios trasplantes también, por eso mismo, para mantener el sustrato lo menos compactado posible. Sobre todo cuando estamos hablando de una tierra viva, digamos. ¿Sí? A lo mejor con coco podemos saltear algún trasplante. Igual mi experiencia es que a las plantas les gusta muchísimo el trasplante, la mudanza, no es una cosa en general para nada traumático, lo hago varias veces y en general no trae consecuencias negativas para la planta. Creo que podría decir que en los últimos, no sé, el último año no me pasó, y seguro antes también, pero no me pasó de tener de que la planta sufriera en el trasplante. Salvo que se me caiga, una cosa así, pero bueno. Bueno, en fin,
Volviendo entonces al vegetativo, es este periodo en el que la planta va a aumentar de tamaño y se prepara para la floración. Fundamental entonces en el vegetativo las condiciones de luz, ¿no? Eh, la planta, si la planta está en un sustrato más o menos saludable para la planta y le propongo condiciones lumínicas de más de 12 horas de luz, la planta va a vegetar. Voy a hacer un aporte. Sí, claro. Que he notado hace un par de años, y este año me lo confirmó. De mitad de enero, en mitad de enero las plantas donde explotan en tamaño. Ajá. En claro, exterior. Claro. En sí. esos 15 días, o sea, del 10 de enero hasta febrero, crecen terriblemente. En exterior. En exterior. Sí, el verano es una cosa que no paran en verano. Les gusta mucho ahí pero afuera. Ahí es como que llegan al tope, digamos, al auge. Después empieza la flora, la preflora, claro. ya no va a crecer tanto la planta. Claro. Pero no, tira pero brotes y hojas y crece no, terriblemente. En interior la planta en floración puede crecer el 50% de su tamaño. O sea, a lo mejor vos la sacás con 60 centímetros y la cortás con más de 1 metro. En floración en el interior aumenta muchísimo el tamaño de las plantas. En exterior, como el vegetativo en realidad lo que pasa es que es muy extenso, porque eso te pasó, para que eso te pasara en enero, tuvo un vegetativo que arrancó. Sí, largo. Claro. Entonces la planta es una planta exterior que ya es un arbustillo. Bien, perfecto, gracias, Fer. Bueno, entonces. Alta data esa. La de enero, alta data, digo. Re. Y si llueve y si te toca un par de lluvias, más todavía. Sí, enero es un mes ideal aparte para pensar en todo lo que es la proliferación, porque crecen a una velocidad que vos en enero, tijera, sustrato y ciclón, o vemos qué, y hacer esquejes y acortar, porque aparte las condiciones de temperatura también son muy buenas. A lo mejor eso hace un poco de calor para el esquejado, pero se lo bancan, salen. Bueno, entonces, condiciones lumínicas, más de 12 horas de luz. Esto en exterior pasa de noviembre a febrero. En el interior voy a controlar el periodo lumínico en ciclos de luz-oscuridad, que pueden ser 18:6, pueden ser 24 y también puede ser 24:0. La verdad que yo uso 24:0 más que nada porque lo otro implicaría un timer, un controlador del tiempo, y la verdad es que no le encuentro, no veo que se estresen ni ninguna de esas cosas que se pudieran pensar. Tampoco. Claro, o sea, luz todo el día. Sí, tienen luz todo el día. Sí, para los esquejes eso es recontra fundamental. Entonces tendría que pensar como en separar ahí, así que 24:0 para todas y que les guste. Y en realidad lo que hago, como el espacio que tengo es menor del que debería tener, es sacarlas todos los días. Esto no se debe hacer, digamos, en general uno no debe combinar la técnica de indoor con la de outdoor. Pero bueno, yo lo que hago es sacarlas durante el... otra. No, claro, sí. Otra. Sí, aparte después lo hacemos para que no nos roben, o sea, es algo que estamos acostumbrados los cultivadores a hacer, que es mover las plantas. Y entonces las saco durante la mañana, por ejemplo, hoy que está hermoso, qué sé yo, hasta las 6, 7, y a las 6, 7 las meto en un cuarto en el que tengo una luz que no alcanza, digamos, totalmente a cubrir sus requerimientos, pero no las deja empezar a florar. Bien. Bueno, entonces vamos a pensar que la forma que tenemos para producir de manera continua plantas de cannabis en la Argentina, la mejor manera que tenemos es pensar en
vegetar durante el periodo de exterior, en el que exterior sería una floración, lo que podemos hacer es pensar en armar un cuarto de vegetación para ese periodo, digamos. Y de esa manera, y esto lo vamos a charlar un poquito más después en el próximo encuentro que vamos a hablar del cultivo en ciclos, de esa manera podemos hacernos un sistema de cultivo rotativo o en ciclos que nos permite mantener nuestras plantas florando y vegetando durante todo el año. Esto lo vamos a charlar un poquito más adelante, pero el indoor de vegetación es la forma más autosustentable que tenemos para pensar el cultivo de marihuana. Lo podemos armar básicamente en cualquier lado. El de la fotito, bueno, nada, no es el mío. Lo podemos armar en cualquier lado. No necesita mucho espacio, qué sé yo, abajo de la parrilla, abajo de la escalera, en algún lugar más protegido de la vista de los vecinos que otra cosa, y asegurándonos tener principalmente una buena circulación de aire, porque en interior la falta de circulación de aire no solamente va a hacer que se enfermen las plantas, sino que absorban menos nutrientes, porque las plantas hacen ese proceso por unos poros que tienen del lado de abajo de la hoja. Entonces, si no hay una buena circulación de aire, estamos en un lío. La planta no va a hacer un buen intercambio, digamos, de nutrientes por esas células que tiene en el envés de la hoja. Y por otro lado, tampoco va a haber una buena circulación de fluidos porque para que, digamos, la ventilación lo que hace es generar evaporación desde la superficie de las hojas y entonces esto genera como si estuvieran chupando por una bombilla el agua, ¿no? Desde las hojas, esperen que quiero dejar de compartir así nos vemos las caras. Las hojas ofrecen superficie de evaporación, ¿sí? Y para compensar esta salida del líquido, las raíces toman agua. Si nosotros estamos en un ambiente muy húmedo o sin ventilación, lo que va a pasar es que vamos a darnos cuenta que no regamos. Y no regamos porque para regar la planta tiene que chupar el agua. Y para chupar el agua tiene que salir, ¿sí? Si no, no chupa, digamos. Entonces, si no tiene buena ventilación, no va a haber tampoco una circulación de nutrientes, porque si si el agua que está en la maceta no entra por las raíces hasta llegar a las hojas, no va a haber circulación de nutrientes, por lo tanto la planta tampoco va a crecer demasiado, el sustrato se va a poner muy pesado y las raíces se van a empezar a compactar. Y ese va a ser un círculo, digamos, bastante difícil de romper. Entonces, lo más importante, diría yo, en un indoor es la ventilación. Porque después con una lucecita más o menos, la planta va a dar un cogollito más o menos. Podré compensar un poco de sus requerimientos energéticos y nutricionales que le da la luz, por ejemplo, con mejores nutrientes. Ahora, si tengo las raíces compactadas, no importa qué nutrientes le ponga, solamente voy a sobrefertilizar la planta en el mejor de los casos, porque la planta no está en condiciones de absorber esos nutrientes, ¿sí? Ustedes vieron que las raíces de la planta son muy finas y para que circulen, esos son pajitas. Si se aprieta y se compacta, no circula más. Entonces yo le puedo echar lo que quiera y lo único que voy a hacer es pudrir todo el entorno de las raíces y que se muera, digamos, ¿sí? Entonces, las condiciones para que la planta se alimente no son solamente lo que le doy, sino la posibilidad que tenga de realmente poder hacerlo. Entonces, la ventilación en el indoor es recontra importante, porque aparte las plagas en indoor son realmente un problema. En el exterior, a lo mejor tardo unos días en darme cuenta, pero después le pongo algún tipo de plaguicida orgánico o no, digamos, pero la plaga la voy a poder controlar. En el indoor va a ser todo bastante más complicado.
Así que la ventilación es fundamental. En segundo lugar, yo pondría el timer, digamos, ¿no? El mejor amigo del cultivador es el timer. Porque si no, es muy difícil sostener esta condición de luz, ¿sí? Si no, o lo dejo enchufado 24/0 y que quede ahí, ¿sí? Se me va a romper rápido el ventilador, pero para la luz lo puedo resolver, ¿sí? Y por último, la luz. Para cada etapa del ciclo de cultivo nos vamos a encontrar con distintos requerimientos lumínicos, ¿sí? Para vegetar, por suerte, las lámparas estas tipo bajo consumo son una buena alternativa. Se puede pensar en una luz de mercurio, se puede pensar en paneles LED, pero eso es bastante más caro. El vegetativo con lámparas bajo consumo, yo lo uso desde que cultivo y me parece una de las mejores, o sea, sí, solo compite con el panel LED, digamos, ¿no? Porque, bueno, las lámparas de mercurio aparte están medios como caídas en desuso. Hay otros sistemas eléctricos que son más caros todavía, que tienen bastante consumo. El problema siempre en el indoor es que te levanta la temperatura, entonces si estas lámparas bajo consumo de luz fría, la verdad es que no calientan casi nada. Vi varios seguimientos de gente que ha hecho cultivo de interior con las galponeras LED, ¿viste? Las de 50 watts. Sí. ¿Y? Hay otras más grandes, pero las comunes, las que todo el mundo usa, son esas. ¿Y? Y re bien, te digo. Vos sabés que yo la experiencia que tuve, que fue una sola con esas galponeras, es que la planta se ponía un poco amarilla. Sí, pero ¿sabés qué? Tenés que combinar, tenés que comprar frías y cálidas. Si las combinás, son otros los resultados. Ahí va, perfecto. Está buena la data. Alguien me dijo que había que sacarle como un capuchón que tiene adelante. Yo nunca lo intenté porque me pareció que así se iba a romper. Se le saca y tiene todas... No se rompe. Yo se lo puse de nuevo porque prefiero que tenga eso para proteger más a la lámpara, pero si no se saca y sí, da un poquito más de... Pero no pasa nada. Esperen que voy a parar el clip champa acá. Dicen que rinde 300 watts, que equivale a 300 watts.